Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Esta semana, mientras pensamos sobre el tema de la obediencia y cómo vivirla de una manera genuina y real, quiero que observes las acciones que tomó José que demostraron su obediencia real y práctica hacia Dios. Cuando el ángel apareció en un sueño a María, le dijo a José, Mateo capítulo 1, versículo 20, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Así que esto fue lo que hizo José, esta fue la reacción de él. Mateo capítulo 1, versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Es impresionante la actitud de José en términos de obediencia. Un hombre que tenía claro que la bendición de Dios está determinada por la obediencia al Señor. El texto dice que él no se quejó, él no preguntó, él no exigió explicaciones detalladas. Simplemente el ángel le dijo, no temas recibir a María por esposa. Y todo lo que eso implicaba socialmente, religiosamente y las demás implicaciones que había, José las pasó por alto con tal de obedecer al Señor. Y el texto dice que literalmente lo que hizo José fue obedecer a Dios de una manera total. Es decir, simplemente hizo lo que el ángel le dijo. Hay una inmediación refrescante entre la relación de José y Dios. Y es que cuando Dios habla, José actúa. No cuestiona, no duda, no pregunta, sino que es un asunto casi que automático. Dios habla, José actúa. Dios habla y José hace lo que Dios le dice. Si crees que Dios te ama y quieres vivir una vida de obediencia en respuesta a su amor, entonces es así como debes responder. Si verdaderamente Dios es Dios, si Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, no hay otra manera de actuar sino a partir de una obediencia inmediata a Dios y de una manera como lo hizo José, de una manera que respiraba emoción y alegría al obedecer o al desarrollar esa obediencia hacia Dios. Todos nosotros hemos conocido alrededor del mundo, alrededor de nuestro espacio en el que nos movemos, a muchos hombres y mujeres de fe. Todos ellos son diferentes los unos a los otros, pero tienen una característica en común. Cuando ellos sienten que Dios les está diciendo que hagan algo, ellos no se quejan, sino que lo hacen. Ellos simplemente dan un paso adelante y actúan en obediencia y en fe hacia lo que el Señor les está mandando. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 lo siguiente. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Así que lo que Dios te pide que hagas se puede sentir con un peso. Puedes pensar que es complejo. Una de las opciones usualmente es la postergación o la procrastinación, y es lo hago luego, después obedezco. Pero cuando no actuamos en el acto, en el momento en el que Dios nos lo manda, generalmente se vuelve casi que imposible cumplirlo o hacerlo después. Pero déjame decirte esto como una experiencia personal. Cuando logramos obedecer a Dios en el momento en que Él nos lo manda, es decir, inmediatamente cuando Él nos lo dice, tendremos la libertad de hacerlo de una manera fresca, de una manera sencilla, casi que sin peso, sino simplemente como de una manera automática. Él me manda, yo lo hago y no siento ese peso. Pero cuando empiezo a pensarlo, cuando empiezo a postergarlo, cuando empiezo a meditarlo, entonces empieza a venir una especie de pesadez sobre el mandamiento del Señor y termino no haciéndolo, porque me parece difícil, porque me parece complicado, porque me parece algo engorroso. El desafío para hoy entonces es obedece a Dios, pero hazlo inmediatamente.
Sigue el ejemplo de José, que no preguntó nada. Si era la orden de Dios, de ese Dios soberano, de ese Dios que nos manda, simplemente había que ejecutar la orden. Y al ejecutar la orden con la inmediatez que se requiere, entonces hay una sensación de libertad, de frescura el poderlo hacer, porque el Señor nos dice que nosotros debemos obedecerle a Él y dejarle las consecuencias de nuestra obediencia a Él. Y Él se encargará de librarnos y de sacarnos adelante. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.